Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, listos para desgranar un tema que ha estado dando vueltas en el mundo del espectáculo y, francamente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Listos para sumergirse en un torbellino de emociones. Hoy vamos a hablar de un evento que, aunque esperemos que nunca ocurra, ha capturado la imaginación de muchísimos fans y ha generado una ola de especulaciones y, seamos sinceros, un poquito de pánico, el hipotético pero impactante choque de película que involucra a dos de las estrellas más queridas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. Vamos a adentrarnos en las posibilidades, las repercusiones y, por qué no, en la fantasía de cómo sería este evento si se convirtiera en realidad. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que aprieten ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. El mundo de las películas y las series nos regala constantemente momentos inolvidables, y a menudo, estos momentos giran en torno a nuestros actores y actrices favoritos. Hande Erçel y Kerem Bürsin son, sin duda alguna, dos de los nombres que resuenan con más fuerza en la industria turca, y su química en pantalla, especialmente en la exitosa serie Senkalkam, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Han construido una base de fans increíblemente leal y apasionada, que sigue cada uno de sus pasos, tanto en sus proyectos profesionales como en su vida personal. Por eso, la idea de un choque de película entre ellos, aunque ficticio, es algo que genera mucho morbo y conversación. ¿Qué significa realmente un choque de película en este contexto? Podríamos interpretarlo de varias maneras. Por un lado, podría ser un encuentro fortuito casi predestinado, en el set de una nueva producción, quizás en roles que desafíen su imagen habitual, o incluso como adversarios. Imaginen a Hande interpretando a una detective astuta y a Kerem como un enigmático villano, o viceversa. Las posibilidades son infinitas y francamente emocionantes. Pero, ¿qué hace que la idea de un choque entre Hande y Kerem sea tan fascinante? Creo que se reduce a la dinámica que proyectaron y a la conexión que establecieron con su audiencia. Ambos son talentosos, carismáticos y poseen una presencia escénica que atrapa. Verlos interactuar en una historia que les permita explorar facetas diferentes de su actuación, o incluso enfrentarse en un drama intenso, sería un evento cinematográfico de gran envergadura. No es solo la posibilidad de verlos juntos de nuevo, sino de verlos en un contexto completamente nuevo, explorando territorios artísticos inexplorados. Pensemos en los guiones que podrían surgir de esta idea. Un thriller psicológico donde uno persigue al otro a través de la ciudad, con giros inesperados y un clímax electrizante. O quizás una comedia romántica con un toque de ironía, donde un malentendido monumental los lleve a situaciones hilarantes, pero que a la vez revele su conexión más profunda. La propia naturaleza de su fama, que los ha unido en la mente de muchos, hace que cualquier escenario que los involucre juntos sea automáticamente interesante. Analicemos más a fondo este concepto de choque de película. Si pensamos en términos de narrativa, un choque implica conflicto, tensión, y a menudo, una transformación. ¿Cómo se manifestaría esto en una película protagonizada por Hande y Kerem? Podríamos imaginar una historia donde sus personajes tengan pasados entrelazados, o donde sus caminos se crucen de forma irremediable debido a una circunstancia externa. Quizás sean dos profesionales de diferentes ámbitos que se ven obligados a colaborar en un proyecto crucial, y sus personalidades chocan desde el principio, creando un conflicto que con el tiempo podría evolucionar hacia algo más. O tal vez una historia de venganza, donde uno ha perjudicado al otro en el pasado y ahora buscan justicia, culminando en un enfrentamiento épico. La belleza de estas especulaciones es que nos permiten imaginar el potencial artístico de estos actores en escenarios completamente nuevos. Además, la química que Hande y Kerem demostraron en Senkalkam fue uno de los pilares de su éxito. Era palpable, genuina y conectaba con el público a un nivel muy profundo. Trasladar esa misma chispa a un contexto de conflicto o antagonismo sería un desafío fascinante para cualquier director y guionista. ¿Podrían ellos, que nos hicieron creer en un amor tan puro, convencer a la audiencia de que son enemigos acérrimos? Creo que sí. El talento que han demostrado sugiere una gran versatilidad. Podríamos ver a Hande interpretar a un personaje oscuro y ambicioso, o a Kerem en un papel vulnerable y quebrantado. Estas son las maravillas del cine, nos permiten ver a Ñues.
Nuestros actores favoritos en dimensiones que quizás nunca hubiéramos imaginado. Pensemos en el impacto mediático que tendría una película así. Las noticias, las redes sociales, las entrevistas, todo se incendiaría. Los fans estarían divididos, apoyando a sus personajes, o quizás esperando secretamente que el choque culmine en algo más. Los críticos analizarían cada escena, cada mirada, cada palabra. Sería un evento cultural, no solo una película. La maquinaria de marketing tendría un material de oro para trabajar, creando expectación y alimentando la conversación antes, durante y después del estreno. Los debates en línea, los memes, las teorías de los fans, sería un fenómeno en sí mismo. Y ahora, cambiemos un poco la perspectiva. ¿Qué pasaría si este choque de película fuera algo más literal, aunque todavía dentro del ámbito de la ficción? Imaginen una película de acción donde sus personajes estén involucrados en una persecución automovilística a alta velocidad, y sus vehículos chocan de forma espectacular. O una escena de un accidente aéreo, donde sus personajes son los únicos supervivientes en una isla remota, obligados a depender el uno del otro para sobrevivir. Estas son las imágenes que evoca un título como el que estamos comentando: acción, peligro, supervivencia. Y con la energía y el carisma de Andy y Kerem, estas escenas tendrían un impacto visual y emocional aún mayor. La clave para que un concepto así funcione, más allá de la popularidad de los actores, reside en la calidad del guión y la dirección. Un choque bien construido, ya sea emocional o físico, debe tener un propósito narrativo. Debe impulsar la trama, revelar aspectos importantes de los personajes y, en última instancia, ofrecer una experiencia cinematográfica gratificante al público. No se trata solo de poner a dos estrellas juntas, sino de crear una historia que las aproveche al máximo y las desafíe a dar lo mejor de sí mismas. Por otro lado, este choque de película podría ser una metáfora para un encuentro de dos mundos, dos estilos de vida que entran en colisión. Imaginen a Ande como una artista vanguardista y a Kerem como un hombre de negocios tradicional. Sus vidas se entrelazan a través de un evento inesperado, y sus visiones del mundo chocan, forzándolos a cuestionar sus propias creencias y prejuicios. Esta podría ser una comedia dramática con mucho corazón y momentos de profunda reflexión, utilizando el carisma de ambos actores para explorar temas universales. La conversación alrededor de este hipotético escenario también nos permite reflexionar sobre la relación entre la vida real y la ficción, especialmente para las estrellas de gran fama. La audiencia tiende a proyectar sus propias expectativas y deseos sobre sus ídolos. Cuando Ande y Kerem trabajaron juntos, muchos fans deseaban que su relación en pantalla se extendiera a la vida real, y se sintieron conectados con la historia de una manera muy personal. Un choque de película, en este sentido, podría ser una forma de explorar las dinámicas de relaciones intensas y conflictivas, algo que resuena con la experiencia humana, y que Ande y Kerem, con su capacidad para transmitir emociones, podrían hacerlo de manera convincente. Y no olvidemos el potencial de un drama histórico. Imaginen a Ande y Kerem interpretando a dos amantes separados por las circunstancias o por conflictos sociales, cuyas vidas chocan en un momento crucial de la historia. Esto permitiría explorar temas de pasión, sacrificio y las fuerzas que a menudo nos separan, todo ello envuelto en un espectáculo visual de época. La elegancia y la presencia de ambos actores se prestarían maravillosamente a un género como este. En resumen, el concepto de un choque de película entre Ande Erçel y Kerem Bürsin es una fantasía intrigante para los fans y una oportunidad de debate fascinante. Podría manifestarse como un enfrentamiento dramático, un romance tumultuoso, una aventura llena de acción, o incluso una colisión de mundos. Lo que está claro es que la sola mención de esta posibilidad evoca imágenes de gran potencial cinematográfico, gracias al talento y al carisma de estos dos aclamados actores. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las diversas interpretaciones y las emocionantes posibilidades de un hipotético choque de película entre Ande Erçel y Kerem Bürsin. Desde dramas intensos hasta comedias románticas con giros inesperados, pasando por aventuras llenas de acción, la idea misma genera un torrente de especulaciones y esperanzas entre sus fans. Hemos recordado la química innegable que demostraron en pantalla y cómo su talento nos hace imaginar escenarios aún más audaces. Ha sido un viaje fascinante a través de lo que podría ser, y espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este vídeo. Su interés y su apoyo significan el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión.
¿Cómo imaginan ustedes este choque de película? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver protagonizada por Andy y Kerem? Déjenme sus ideas, sus fantasías cinematográficas, en la sección de comentarios abajo. Estoy deseando leerlos. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado intrigante e informativo, por favor, no olviden dejarle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente si también son fans de Andy y Kerem, para que se unan a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.